Generalmente los televidentes y los seguidores de sectores productivos, televisión y radio, nos hacen preguntas que no podemos contestarles. Aducen ellos que quieren tecnificarse, estar con todos los parámetros técnicos para competir no solo en el mercado interno, sino, quien quita, mañana exportar. Y por eso hemos invitado a Alberto Lara Incera. Él nos habla desde Costa Rica. Él presta sus servicios profesionales a la compañía multinacional La Quinza. Y Alberto, ya está hecha, creo que la pregunta más concreta sería bioseguridad, tanto en planteles porcícolas como avícolas. Muy buenos días, bienvenido y tú tienes la palabra. Sí, muy buenos días, Juan Carlos y estimados oyentes. Sí, como decías, hoy más que nunca ocupamos establecer, digamos, aprimorar lo que son las medidas de bioseguridad, ¿verdad? No solamente en las granjas avícolas como en las granjas porcinas. Tenemos un panorama de un virus, ¿verdad? Que es la peste porcina o la fiebre porcina africana, ¿verdad? Que ya está presente, ¿verdad? En Latinoamérica. Entonces hay que también redoblar lo que son las medidas de bioseguridad. También sobre lo que es la pandemia que estamos pasando, pues se han implementado medidas tanto de seguridad, ¿verdad? Como de bioseguridad, tanto en nuestras casas, en instituciones, en hospitales. Entonces vamos a continuar con esa forma de bioseguridad, porque lo estamos viviendo ahora con una pandemia y pues lo podemos seguir viviendo con otros tipos de virus, ¿verdad? Que puedan existir. Pero específicamente... Alberto, sí, discúlpame, hacer la salvedad, ¿no? Nosotros, peste porcina africana todavía estamos libres, ha sido declarado por agrocalidad. Tenemos la clásica y eventualmente pues los agricultores cada año tienen que vacunar sus animales. Eso quería dejar en claro, ¿no? Sí, correcto. Sí, entonces, parte de las medidas, ¿verdad? Que nosotros tenemos que implementar, primero, saber que la parte de bioseguridad tiene que ser creado como una cultura. Esa parte de cultura no solamente está siendo colocado a nivel de granjas avícolas, a nivel de granjas porcinas, donde se crea esa cultura, donde participa tanto, no solamente los encargados de los galerones, los administradores como los técnicos, sino crear esa cultura. Hay países, por ejemplo, en este momento, hablando con una colega, la doctora López, ella es la encargada técnica de varios de las granjas que poseen por ejemplo, en Guatemala. Entonces, ellos han creado una tarjeta que le llaman una visa. Esa visa se la están entregando a todos los funcionarios, a todos los encargados de las granjas, y esa visa es renovable año con año. Entonces, es una metodología donde cada persona encargada de la granja, sea avícola o sea de porcina, está recibiendo toda la información adecuada, reciente, de cuál es el procedimiento y qué es lo que necesita hacer para evitar la entrada de patógenos. Entonces, esa es una forma que nosotros debemos implementarla en los diferentes países, ¿verdad? En el caso de lo que es bioseguridad, ¿verdad? Que es lo que se llama bioseguridad, estamos hablando que es la protección de la vida, ¿verdad? Cuando hablamos de la protección de la vida, estamos hablando de que toda la persona que va a ingresar, todos los funcionarios o encargados colaboradores en la granja, pues saben que tienen que ingresar, tienen que tomar todas las medidas sanitarias específicamente, son toda la parte de bioseguridad, las medidas sanitarias, donde se crean barreras protectoras. Y entre más se achiquen estas barreras protectoras,
pues vamos a ver que hay una forma de evitar la entrada de estos patógenos, ¿verdad? Entonces, vamos a tener de diferentes roles dentro de la granja, ¿verdad? Donde vamos a saber, tenemos que ver que la persona, vamos a poner un ejemplo, la persona entra con sus alimentos, esos alimentos, pues la persona se coloca su overol, se coloca sus botas, se baña, deja todos sus utensilios, dejan sus lentes, su celular, el reloj, todo lo que lleva la persona para poder ingresar. Y la persona ingresa con su Tupperware. Entonces ingresa con su alimento, ¿verdad? Ese alimento pues lo van a dejar ahí en el comedor de la granja y esa persona va a consumir ese alimento que está entrando externamente. Pero no sabemos qué tipo de alimento está ingresando, ¿verdad? No sabemos si en esa parte viene la proteína, no sabemos si es proteína pollo, carne de cerdo, carne bovina, ¿verdad? No sabemos. Lo que queremos es evitar exactamente la entrada de ese tipo de alimentos externamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Lo que buscamos es que la granja avícola, la granja porcina, le pueda suministrar el alimento a el personal. Eso es lo que se busca, porque lo que no queremos es el ingreso de carne de cerdo, aunque alguna gente está de acuerdo en que la carne embutida pueda ingresar, pero bueno, eso va a depender de cada una de las granjas. Ahora con con la fiebre porcina africana, pues están aumentando las medidas de bioseguridad y se quiere que el personal no entre con alimento de forma externa, sino que todo el alimento sea suplementado por la granja. Y en el caso de que la granja no tenga la disponibilidad o las medidas, digamos, socioeconómicas, pues por lo menos evitar que la persona entre con ese tipo de proteína, ¿verdad? Así diga, oiga, pero lo que yo traigo es congelado. No creo que el virus pueda vivir en esas condiciones. Sí, se puede porque lo que pasa es que ese alimento va a entrar congelado, digamos, va a sufrir el proceso de calentamiento. En ese proceso de calentamiento, pues puede ocurrir muchas veces. Yo te regalo un poquito de la carne, dame un poquito, y resulta que la persona que le dio ahí lo dejó, no se la comió totalmente. ¿Qué es lo que sucede? El principal foco son exactamente todo este tipo de alimentos. No sabemos de qué granja viene esa carne, ¿verdad? Ahora, doctor, la pregunta es, la ingesta, que donde se permita, ¿cómo llega a los animales? Es decir, el hombre, el operador, el trabajador. Correcto. El principal factor, el 90% de todo el ingreso de los patógenos es el hombre. Más del 90% del ingreso. El otro 10% lo pueden dar, digamos, los balanceados, los vehículos de transporte. Pero el 90 o más del 90% es la persona cuando ingresa a la granja. Sea colaborador, sea técnico, sea administrador, que de repente dice, yo soy el dueño de la granja, soy el propietario, yo quiero ir ahí, y no es así, ¿verdad? Entonces, puede ser el propietario, puede ser el técnico, puede ser el colaborador, que tiene que pasar por todas las medidas de bioseguridad. Pájaros, roedores, y más cuando hay granjas contiguas. Correcto. ¿También? Sí, correcto. Esa es una de las principales medidas. Eso que usted está colocando, Juan Carlos, es muy importante, porque lo que es el control de roedores entra dentro de las medidas de bioseguridad. Ayer mismo estábamos hablando con un técnico de granjas porcinas en China, y por el hacinamiento que hay, no solamente de las granjas porcinas, que ahora se reactivó la producción allá en el país asiático, ¿verdad? Con medidas de bioseguridad que a lo mejor no las habían implementado y que este año ya comenzaron a implementarlas. Inclusive algunas no las cumplen y las tienen que cerrar, pero
esa es parte de las medidas, esos que usted coloca. El control de roedores, porque en el caso de los roedores son intermediarios, son vehículos de todos estos patógenos, tanto de virus como de bacterias. Entonces, el control de roedores es muy importante dentro de la granja. Así se Tanto cumpla todo el calendario de vacunas. El riesgo sí. es... Sí, sí, correcto. Creo que aunque se tenga el calendario bien definido, siempre el control de roedores se da porque en el caso sabemos que si las granjas están muy juntas, en este caso no sabemos cuál de estas granjas está cumpliendo las medidas no solamente de vacunación, sino que es la parte de sanitización, la parte de desinfección. Eso es muy importante. Inclusive, tenemos el ejemplo que las granjas cuando cumplen con las medidas de desinfección correctas, el uso de ciertos medicamentos, como el caso de antibióticos, disminuye, ¿verdad? Hay una disminución amplia cuando se toman las medidas de bioseguridad adecuadas y de vacunación. Bueno, esos son uno de los cuidados. Entonces, quienes manejan las granjas, pequeñas o grandes, bueno, las grandes tenemos que tener un protocolo mucho más intensivo, pero sobre todo pequeños y medianos a tener en cuenta, y peor cuando son explotaciones no muy grandes que maneja la familia. Es decir, así es. Hay que, porque a veces por el costo de la mano de obra, usted sabe, sí, debemos de darle de pasa trabajo. En todos los países. Bueno. En todos los países, correcto. Y más en nos estas pasa a nosotros, ¿no? Sí, claro, nos pasa a nosotros aquí en Costa Rica. Nosotros tenemos granjas donde tienen 20 madres, 30 madres, hasta granjas de 2.000, 2.500 madres, ¿verdad? Entonces, la medida de bioseguridad tiene que ser exactamente similar, independiente de la población. Entonces, yo quería compartir pantalla nada más, claro. Colocar, ¿verdad? Nada más para colocarles un breve antes, ¿qué se hace con las ropas, con el lavado de las mismas, con los cuidados? Eso también tiene que ser una lavandería para la desinfección y todo de los materiales, ¿no? Sí, no solo correcto. la vestimenta, sino asimismo. Sí, entonces parte de las medidas, don Juan Carlos, es que la persona, en este caso ingresa, la persona tiene que, realizar su baño, colocar su overol, colocar sus botas, colocar el implemento que necesita para el trabajo dentro de la granja. Posteriormente, la persona va, hay personas que van solamente para maternidad, otros que van para el área de engorde, ¿verdad? Entonces, otros van para cunas. Entonces, lo ideal es que cada una de estas personas permanezca en esa área. No debe haber movimiento de las personas que están en una área de maternidad para engorde, de engorde para cunas, ¿verdad? Porque sucede que cada una de estas áreas, de estas áreas donde están trabajando el personal, pues hay contaminación y hay diferente circulación de virus, de patógenos en general. Entonces, la persona que está específicamente en una de estas áreas debe, en el momento de realizar sus comidas, pues normalmente debe volver a bañarse, en este caso, ¿verdad? Cambiar de ropa para poder ir a esa área, o por lo menos hacer la desinfección general de la persona, ¿verdad? Hacer una desinfección general para poder ir al comedor. Lo ideal es tener una área solamente para que realicen sus comidas por áreas. No deben mezclarse todas las personas de la casa. A todos nuestros amigos de Actores Productivos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, domingo 31 de octubre, Día del Escudo Nacional y último día de este mes. Muchísimas gracias a las personas que nos siguen en Actores Productivos, tanto en Facebook como Twitter, en Instagram y YouTube. Hoy tenemos el agrado de compartir pantalla junto a Mariana Benítez. Ella es una dirigente, podría decir, de la provincia del Oro. La conozco desde muchos años, una excelente dirigente. Mariana, bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias Sandrita por la consideración y qué bueno que por este medio podamos saludar a todos los amigos de actores productivos a nivel del país y de nuestra provincia del Oro. Tengan un cordial saludo y de igual manera a todos los compañeros pescadores artesanales de todas las caletas pesqueras a nivel del perfil costero. Mariana, vamos a entrar de lleno en la entrevista y es que hace días pasados hubo una marcha del sector pesquero artesanal en la provincia de Manabí, específicamente en la caleta de San Mateo. Esta marcha terminó en las instalaciones del Viceministerio de Acuacultura y Pesca. Coméntenos cuál fue el objetivo de esta marcha hacia ese lugar. Bueno, una de las situaciones que se dio breve esta concentración de todas las caletas pesqueras a nivel nacional, donde estuvo presente El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabí, Esmeraldas y la península y la provincia de Galápagos, justamente era para demostrar la fortaleza que aún existe dentro de la Federación Nacional y no como algún grupo lo hace ver, incluso dentro de la Asamblea, que de la Comisión de Soberanía Alimentaria, que da mucha tristeza, y ya vamos a topar ese punto, el por qué. Tratan de insinuar de que la dirigencia solamente somos 2, 3, 4 personas que nos queremos aprovechar de un sector necesitado y están muy equivocados. La dirigencia ha sido una estrategia que hemos visto nosotros como sector productivo, en este caso el sector pesquero artesanal, para poder exigir nuestros derechos, para poder impulsar proyectos de desarrollo socioeconómico, porque tampoco le pedimos a ningún gobierno que nos regale nada. Somos parte de la cadena alimenticia de nuestro país, que ayuda con la soberanía alimentaria y económica de los sectores más vulnerables. Y no nos pueden decir que solamente somos gente que nos estamos aprovechando. Por el contrario, les invito a revisar nuestras cuentas bancarias para que vean los miles de millones de dólares que supuestamente tenemos nosotros, las grandes empresas que manejamos. A duras penas yo, por el trabajo dirigencial, logré profesionalizarme como abogada en libre ejercicio y así lo hago. No he sido de las personas que me he aprovechado incluso la situación como dirigente para estar en cargos públicos. Por el contrario, siempre he estado donde la necesidad existe y es con mis compañeros dirigentes. El hecho que ahora nosotros nos encontremos ya en una situación profesional no significa que nos hayamos olvidado de dónde hemos nacido, y es por eso que nosotros hicimos las diferentes observaciones a la misma autoridad, haciendo la observación legal de por qué no se puede tratar la reforma a la nueva ley de desarrollo, que como usted bien lo dijo, 2 años socializándola, y es penoso que un grupo de empresarios de barcos de redes de gareta digan que no se los consideró cuando fue de manera pública la comisión a cada una de estas caletas pesqueras, donde se sentaron ellos a conversar, donde se sentaron a degustar incluso una buena comida. Ellos ahora se les olvide que estuvieron dentro de las socializaciones. Si ellos no presentaron buenos argumentos técnicos, científicos, incluso hasta ancestrales, no es culpa de nosotros, es culpa de ellos mismos, porque no han tenido la capacidad suficiente para demostrar el por qué necesitaban ellos de que la ley sea de esta o de otra manera. Nosotros lo hemos dicho porque ha sido una pelea de muchos años, más de 20 años, porque es la cadena trófica dentro de la zona de área de reserva de las 8 millas, porque es una zona poco profunda donde no se puede permitir la depredación y extracción y sobre todo la sobreexplotación de los recursos marinos costeros, porque llevaría al hambre, a la pobreza y sobre todo a la debacle económica de un gran grupo de más de 60,000 pescadores artesanales a nivel nacional, y en su debido tiempo la autoridad lo entendió, porque era una competencia desleal poner a un barco chinchorrero con redes de gareta al lado de una fibra de vidrio, y que era una competencia desleal que un barco de altura con una capacidad de tonelaje de 4 toneladas salga a más de 160 millas y un barco que
tiene una capacidad de tonelaje de 10 toneladas, no pueda salir de las 8 millas. ¿De qué estamos hablando? Es una inequidad, una desigualdad de trabajo. Esas son las observaciones y apreciaciones que debidamente fundamentadas lo hicimos en el pleno de la Asamblea, lo hicimos en las reuniones de las comisiones de soberanía alimentaria, y que la autoridad siempre se dio la razón, se dio cuenta. Por eso que cuando fueron las votaciones en la Asamblea Nacional hubo unanimidad de aprobación de la ley, una de las pocas leyes que se aprobó por unanimidad. Y me da vergüenza ajena decirlo así, que ahora el mismo presidente de ese entonces de la Asamblea Nacional, conjuntamente con otra asambleísta de Manabí, y pena por los compañeros porque no sabemos, a veces caras vemos, corazones no sabemos, hayan cambiado de la noche a la mañana su votación pidiendo que se haga una nueva reforma a la ley que recién no tiene ni un año de habérsela aprobado, y porque no les conviene a cierto grupo empresarial, ahora estamos pidiendo la reforma, que se revise la normativa, pero ni siquiera volvemos a sustentar o a sostener cuáles son las formas, solamente son quejas y quejas y quejas, y de quejas no vivimos. Sí, justamente, Mariana, la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y la Pesca fue aprobada en el 2020, previo a 2 años de socialización a nivel nacional y con todos los sectores. ¿De dónde nace justamente esta idea de reformar ciertos artículos de la ley y cuáles son los artículos que quieren reformar? Esto no nace de una idea, nace de una necesidad, porque era una ley caduca desde 1974, cuando ya en el 2008 teníamos una constitución garantista de derechos, que hablamos de los derechos de la naturaleza, y mientras tanto teníamos una ley ambigua donde la autoridad competente se lavaba las manos diciendo que la ley no le permitía hacer controles, que la ley no le permitía sancionar, que la ley tenía sanciones incluso en sucres, ¿sí? Y solamente estaban alcances, y excusas y excusas y excusas. Y usted se recuerda que hubieron conflictos, pues, hubieron manifestaciones, hubieron problemas en el agua, hubieron situaciones de que la misma autoridad estaba ya que no sabía qué hacer, y por eso hubo la necesidad de la Asamblea Nacional, ¿sí?, tomar en consideración reformar y construir una nueva ley. Y la hizo socializándola, pues, viendo justamente los antecedentes, tanto de los famosos barcos con redes de gareta, como los de las embarcaciones artesanales verdaderamente dichas. Ellos quisieron siempre entrar por la ventana como siendo consideradas como artesanales, pero no se podían justificar el por qué tenían, pues, elementos mecanizados, tecnificados, como sonda, videosonda, un macapo, una wincha, una máquina que extrae todo lo que vea a su alcance, porque tienen un sistema de monitoreo que no lo tenemos nosotros. Entonces, lógico que nos dicen muchos, pero ¿por qué no se tecnifican ustedes también? Porque esa no es la intención del pescador artesanal. Nosotros no tenemos la intención de terminar y de depredar como lo que desde hace muchos años ancestralmente ha sido un estilo de vida de un sector pesquero artesanal, porque desde sus abuelos, tatarabuelos, les han enseñado a ellos vivir de la pesca, convivir con la naturaleza, respetar incluso el ciclo de vida de las especies, ¿sí? Aquí han habido iniciativas, sobre todo en la provincia del Oro, para hacer desde la reforestación de manglar, especies de criaderos en cautiverio, y nosotros hemos respetado hasta las vedas que nos han impuesto en su debido momento, y nosotros no nos hemos quejado, más bien hemos respetado. Pero aquí estamos hablando de un grupo de empresarios que, tras que ya han mejorado su condición de vida y tienen no una embarcación, hay que investigar pues cuántas embarcaciones y cuánto cuesta un barquito de esos, que no llega ni al punto de comparación de lo que cuesta pues una fibra artesanal. Vale 5 o 6 veces más. Mariana,
Nómbreme uno de los artículos que quieren reformar en la ley de acuacultura y pesca. ¿Cuáles son estos artículos? El artículo de más conflicto ha sido el artículo 104, que habla de la zona de reserva de la pesca artesanal, las 8 millas náuticas. Ellos ni siquiera están diciendo que se elimine. Ellos dicen que se aumente, que se permita que los barcos de redes de gareta pesquen a 5 millas. Solicitar la reclasificación para que ellos también sean considerados a través del ente rector, que usted sabe quién es la autoridad. Y es más fácil manipular una autoridad que manipular pues el cambio o reforma de una ley. Por eso en su debido momento yo les decía en la Asamblea Nacional, debe de haber una ley no solamente que permita que sea la que controle, la que regule, sino también sancionatoria, pero no solamente para el dueño de la embarcación, sino también para la autoridad que no ejecute, que no haga cumplir, porque ahí está, no lo dije yo, ahora más que nunca ellos pelean porque sea el ente rector, el que regule, el que controle, el que modifique. ¿Por qué darle tanto poder pues a un viceministro, a un ministro, si para eso está la normativa? Tenemos que ser un poco nosotros flexibles, sí, pero ante los derechos de la naturaleza, no ir irrumpiendo para mejorar una condición de vida de las cuales pues ya lo tienen, ya gozan de ella. Más bien debería preocuparse la Asamblea Nacional en verificar si esa gente está cumpliendo pues con sus pagos de impuestos, si está cumpliendo con su documentación al día, si a su personal lo tiene, qué sé yo, regulado, registrado, y si lo tienen contratado, pagado pues todos los saberes que necesita un trabajador. Esas son las cosas que más bien tenemos que preocuparnos y no estar exigiendo o pidiendo a una autoridad con engaños que se haga una reforma de un artículo que garantiza y protege la seguridad de la soberanía alimentaria de un pueblo, el trabajo y el ingreso económico de un sector vulnerable como es el pescador artesanal. Y tercero, exterminar y acabar para después que haya un pueblo hambriento y sin trabajo. Eso no se puede permitir. Además, dentro de esta misma normativa, se habla del artículo 165, que es una situación que a nosotros nos ha llamado mucho la atención, donde ellos están pidiendo, aparentemente, de que se les permita a ellos, simple y sencillamente, el transbordo, ¿sí? Sobre la prohibición de transbordo. ¿Qué es lo que quieren o esperan ellos hacer con esto? Es muy simple, que quede el barco calado donde está pescando y que comiencen a mandar en pequeñas lanchas o pangones su pesca. ¿Qué significa? Que ellos van a aumentar pues la sobreexplotación del recurso. Y o sea, vamos a hacer lícito lo ilícito, de eso estamos hablando. No podemos permitir que el transbordo se realice a excepciones de a lo mejor por un caso de emergencia, pero de ahí no se podría permitir porque para eso ellos tienen dentro de sus embarcaciones, tienen ya listas y la implementación con respecto a que dentro de sus bodegas tienen el frío pues instalado. Entonces no pueden decir que porque por hielo o por algo superficial ellos quieran que la ley se reforme. No podemos prohibir, no podemos dejar de prohibir el transbordo. Mariana, justamente para estas reformas que este sector está solicitando a la Comisión de Soberanía Alimentaria, ¿hay algún estudio, algún reporte, algún data científica por parte del Instituto Público de Investigación y Acuicultura y Pesca sobre la situación actual del recurso dentro de las 8 millas? Recuerde que cuando se aprobó la normativa, justamente el INP en ese entonces, el Instituto Nacional de Pesca, que era el Instituto Investigador, presentó pues un informe en el que decía claramente que donde se encontraban los peces pelágicos pequeños, que son para lo que tienen la autorización, se encuentran desde las 12 millas hacia afuera, y que adentro de las 8 millas estaba la cadena trófica, la cadena de desarrollo de la especie, y se hablaba que desde la milla
era, sí, el desobadero, y de ahí iba la situación de la cadena de desarrollo de las especies, y se las presentó sustentadamente. Y considere que en el 2020 ya entramos pues en pandemia. No creo que en un año hayan hecho pues la investigación y ahora nos vengan y nos presenten un estudio que no lo han hecho, no lo han realizado, y se lo realizaron con quién lo hicieron, porque el sector pesquero artesanal no ha sido llamado a justamente hacer este levantamiento de información, uno, y dos, nosotros hemos sido, no porque a Mariana Benítez se le ocurra, hablamos de las especies demersales, hablamos de lo que son los peces pelágicos pequeños, porque el mismo Instituto Nacional de Pesca nosotros nos reguló, nos capacitó, nos creó, nos hizo justamente para entrar en conciencia y que nosotros como dirigentes podamos ya ir dependiendo con conocimiento técnico, científico, ¿sí?, a la biodiversidad. Y por eso es que hablamos y no nos oponemos porque nos da la gana. Nos oponemos porque son atentatorios contra la biodiversidad, atentatorios contra el desarrollo natural de nuestra naturaleza. Porque nosotros, ahí hay una cosa que reconocer, y nosotros, el pescador artesanal no produce, el pescador artesanal captura. Y por la misma situación que no producimos, tenemos que ser, pues, tenemos que ser un poco conscientes y no depredar, y es lo que queremos que ellos también tengan conciencia, porque si es verdad que sus barcos cuestan cientos de miles de dólares, que su inversión cuesta miles de dólares, pero no por eso van a venir y hacer un daño a la naturaleza y a un sector como es el sector pesquero artesanal. Mariana, en el tema de la reclasificación de las embarcaciones, este sector considera que ellos deberían ser considerados artesanales. Un poco para que explicarle a nuestros seguidores es la diferencia entre una embarcación artesanal y una embarcación industrial. Muchos dicen, no, es que nuestra embarcación es pequeña, no es grande. Pero ¿cómo se mide si realmente una embarcación llega a ser artesanal o llega a ser de capacidad industrial? Justamente nosotros íbamos a tener el día miércoles nos iban a permitir hablar con la Comisión de Soberanía Alimentaria, cosa que me ha sorprendido porque usted me indica que sí hubo cierta reunión, pero a nosotros se nos hizo la llamada y se nos dijo que no iba a haber para la paralización y todo lo demás. Sin embargo, han recibido al grupo de redes de cerco de Gareta, el grupo de chinchorreros, de empresarios, y ahí le íbamos a exponer cuáles son las diferencias. Y las diferencias no solamente estamos hablando en el tamaño, en el costo, que son bastante las diferencias, sino también en el costo-beneficio. ¿Por qué? Porque una embarcación de pesca artesanal de una fibra con un motor 75 HP tiene un gasto operativo de $80 diarios, mientras que una embarcación de lo que hablamos de un barco de altura, que también es una pesca artesanal, tiene un gasto operativo de $1,200. ¿De qué estamos hablando de un barco de altura? Un barco de altura de 14 metros de eslora, con una capacidad de 4 toneladas, que sale a 160 millas afuera, trabaja de 8 a 12 días, gana $1,200. Y un barquito con barco de redes de cerco de Gareta, de los que dicen que no pueden salir fuera de las 8 millas, que tienen un largo de 16, 20 metros de largo de eslora, con una capacidad de toneladas mínimo de 10 toneladas hasta 30, 40 toneladas, que ahí están los estudios. El mismo Viceministerio de Acuacultura y Pesca tiene cuáles son los barcos y qué capacidad de tonelaje tienen. Diariamente ellos invierten $281
si ingresan a pescar dentro de las 8 millas y en ese mismo día que gastan estos $281, si ellos pescan aproximadamente y cogieran una capacidad de solamente de 20 hectáreas, cuando ellos ingresan se pone a $1, imagínense, en 20 quintales son $20,000, ¿sí? $20,000. A eso hablamos de la desigualdad, de la inequidad. Nosotros incluso hemos dicho, no nos oponemos que sean los barcos, así sean una capacidad de 50 metros de eslora, pero no en esa condición de pesquería, no con esos materiales de pesca. Es como, yo siempre les pongo el ejemplo, es como poner a competir a un bus con un taxi. Un taxi va a llevar 4 pasajeros y un bus va a llevar según su capacidad desde 45 a 50 pasajeros. ¿Es cierto? Y si le cobran a $1 por pasajero, ¿quién va a salir más beneficiado? ¿El bus? El bus. Es lo mismo. Por eso yo les pongo ese claro ejemplo para que ellos se den cuenta la inequidad y que no es Mariana Benítez. O sea, eso es como para enseñarle a un niño de 5 años una pequeña reflexión, que capaz que el niño lo sabe, y no creo que nuestros queridos asambleístas, padres de la patria, que más bien parecen nuestros padrastros, le digo yo ahora, porque de verdad que no están pensando, porque nos tratan a nosotros pseudo dirigentes. Yo creo que ellos no deben primero inclinarse a nadie. Segundo, no deben minimizar a ningún dirigente por más pequeñito que sea. Sí, por el contrario, deberían tratarnos de la misma condición. Y peor aún, juzgar o prejuzgar sin haberlos escuchado. Peor, habernos visto nuestra explicación. Y esas son una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención, de que un asambleísta específicamente de la provincia de Manabí, ¿sí?, se haya expresado de esa manera de nosotros. Y nosotros, con todo respeto, siempre a la autoridad, porque sabemos que ahí ellos no llegaron porque quisieron, llegaron porque un pueblo creó en ellos, ¿sí? Creyó en ellos y confió, y por eso les dio ese voto de confianza, pero no para que nos minimicen, y peor aún haciendo ver como que somos personas problemáticas que tenemos nuestros propios intereses. Mi único interés es que nuestros compañeros pescadores tengan una vida digna, igual o mejor que cualquier ecuatoriano que trabaja sus 8 horas y que lastimosamente un trabajo normal o formal es bajo sombra. Nuestros compañeros pescadores trabajan más de 8 horas a sol y agua, y esa es su triste realidad, pero eso les gusta, eso les nace. A ellos sáquenlo del agua, es como sacar un campesino del campo, se muere. Asimismo, sacar un pescador del agua, sí, se muere, porque ese es su trabajo, eso es su único sustento, lo único, como ellos mismos dicen, es lo único que les enseñaron sus padres, es lo único que ellos heredaron y aprendieron a vivir, a trabajar así. Entonces, eso es lo que queremos que se cuide, ese tipo de trabajo, Sandra, y queremos que la ciudadanía que nos escucha, los productores que nos escuchan, nos demos la mano. No estamos en contra de nadie al derecho al trabajo, estamos en contra a la desigualdad y a la iniquidad que muchos empresarios han estado enseñados a utilizar al gobierno, manipular a los asambleístas, o en este caso a la autoridad, para beneficios propios. Y nosotros no nos prestamos para eso. Nosotros queremos... Sí, justamente, ¿cuál es la postura del viceministro ante esta solicitud, ante esta petición de hacer las reformas a la ley de acuacultura y pesca? Bueno, la observación que le hicimos, y sobre todo quien le habla, de que él también participó pues en las... Sí, o sea, es un viceministro que conoce, no es un viceministro de ahora, ¿no? Él estuvo tranquilamente y participó, no en una, en varias mesas, porque él era el asistente legal, recuerdo en ese entonces, del viceministerio, y pues él tuvo ese conocimiento y esa capacidad, y lo que supo indicar, que él iba a enviar sus observaciones
y que está muy de acuerdo en que las 8 millas se socializaron y que no se deben de tocar. Pero lo que sí quiero decirle, Sandra, una sola aceptación que se haga la reforma de la ley y se cambia todo lo solicitado. Por eso nosotros hemos dicho que ni un artículo debe de pasar para que la ley se quede tal y conforme está. Que tienen miedo a las sanciones, dicen ellos, que no solamente se debe sancionar al patrono, que no solamente se debe sancionar sino también al capitán. Así mismo es. Sí habla de la responsabilidad solidaria y también se dice claramente, Sandrita, si usted tiene derecho de que se le sancione, ¿qué hace usted? No comete la infracción, simple y sencillamente cumple. Ah, ya, me dicen que no me debo de meter, no me meto. Ellos dicen, no, es que a los capitanes, uno se les dice que no se meten, pero ellos se meten. Falso. Si el capitán no le lleva pesca, lo botan. Esa es la realidad que pasan también ahí en esos barcos. Ahí deberíamos más bien cuidar, controlar el trabajo de esas personas, porque esas personas también tienen familia, también tienen el derecho de llevar el pan a su casa, pero no violentando. Y peor aún, exigiéndole que violente, porque eso es lo que pasa. Capitán que no te trae pesca, capitán que lo botan. Así, entonces ellos tienen que ver cómo hacen su trabajo y llegan y quedar bien con el patrón. Así es, porque son patrones. Entonces, esas son las cosas que nos llaman mucho la atención también de la norma, dentro de lo que se debería considerar en la normativa. Mariana, usted me conversaba que tenían una reunión prevista para el miércoles pasado. Luego me comentó que la reunión no se dio. Se entera usted ahora que la reunión sí se dio, pero su sector, el sector pesquero artesanal, no pudo estar presente. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Cuáles son los siguientes pasos que se van a dar al no poder ustedes haber expuesto cuáles son las diferencias entre una embarcación artesanal e industrial? Sandrita, con mucha tristeza yo tengo que decir que al sector pesquero artesanal se lo engañó. Con mucha tristeza de parte de la Comisión de Soberanía Alimentaria, porque en días anteriores que llegaron a la Comisión de Soberanía Alimentaria, su presidente dijo que estaba dispuesto a recibirnos y escucharnos con todas las exposiciones, porque ese día no se podía presentar, ¿sí? Justamente las observaciones a la normativa y por qué nosotros decíamos que no se puede reformar. Y así fue, se nos dio la fecha para el día miércoles, no recuerdo específicamente la fecha del día miércoles, y 27. Miércoles 17. 27. Ya, el día miércoles 27 se nos iba a recibir en el pleno de la Comisión de Soberanía Alimentaria, y el día martes 26 a las 4:30 de la tarde, 4:30 se nos llama y se nos dice que no se iba a recibir a nuestra persona la participación de todos los que íbamos una comisión de 10 personas de acá de la provincia del Oro, porque como están lo de las protestas, no iba a sesionar la comisión. Y lógico que nosotros no viajamos, pero oh sorpresa, usted me envía un link en el que está sentada la comisión con el grupo de soberanía alimentaria y hablando de la reforma de la ley, que era lo que nosotros también íbamos a hablar. O sea, lo que nos está dando a entender esta comisión, que solamente se está sentando pues con el sector industrial que quiere la reforma para que sean considerados ellos dentro de las 8 millas, y no es así. Aquí la Comisión de Soberanía Alimentaria debe actuar de una forma imparcial y de atender a todos, y no se puede excusar a un grupo silla. No. Usted le consta, acabé de llamar a nuestro presidente de la red UOPAO indicando lo mismo, que a ellos le han llamado la secretaria del señor presidente de la comisión para decirles que no se iba a dar la reunión, y que también se estaban enterando en ese momento de que la reunión se había dado y que ellos van a ver si llaman a una rueda de prensa de caso de que no se los convoque nuevamente, porque no se puede socializar con un grupo nada más. Nosotros hemos sido bien claros, Sandra, y nosotros tenemos todos los contingentes, tanto técnicos, científicos,
y por qué no decirlos de conocimiento de nuestra gente, para poder sustentar y sostener la no reforma de estos 6 artículos que muy malamente se quiere meter entre gallos y medianoche, y eso no se puede permitir. Mariana, ya para finalizar la entrevista del día de hoy, un poco topar el tema de la inseguridad. Hace unos días me llegó a mi WhatsApp un contacto de un dirigente de Santa Elena, donde me envían unos videos de unos delincuentes que capturaron en Esmeraldas. Sé que también de unos piratas de mar que capturaron en Esmeraldas, pero también había la información de un pescador fallecido en la zona de Manabí. ¿Cómo está la delincuencia? ¿Está la autoridad vigilante de su sector evitando justamente este tipo de asesinatos? Ay, Sandra, ¿qué podemos decir si nosotros hace más de 5 años, en la época de Rafael, siempre tratábamos de hacer de la situación que debía todos, que esta flota chinchorrera traía? Sin embargo, presentó, no hubo autoridad que atienda esta necesidad, y definitivamente me da mucha tristeza porque todo el sector a nivel nacional está abandonado. Usted es más fiel testiga porque ha estado también y ha sido parte del sector pesquero artesanal como comunicadora, relacionadora pública, y ha visto las quejas tras quejas con respecto a la inseguridad. Si bien es cierto, en el gobierno de la Revolución Ciudadana en algo se apaleaba esta situación, devolviéndole el motor, un motor nuevo por el motor robado, con una un buen subsidio, pero eso no significaba y no garantizaba de que no te lo van a volver a robar, por el contrario. Entonces, estos dos gobiernos, y bueno, todavía dice que pocos días, pero todo no se ha visto una buena implementación para garantizar la seguridad de los pescadores artesanales en alta mar. Y lastimosamente no podemos decir que se sientan seguros nuestros compañeros, pero sí queremos que a través de este medio y de todos aquellos que nos escuchan, pedir que reflexionemos, que no le hacemos daño a un sector económicamente fuerte. Los pescadores artesanales, algunos están por perder hasta sus casas, Sandra, porque se han endeudado para tener sus motores, sus embarcaciones, y unos no han perdido solo uno, han perdido hasta 3, 4. Conozco los compañeros de Santa Elena, de aquí del Oro mismo, y cómo van a pagar toda esa deuda si se están quedando sin lo único que lo sostiene, que es su herramienta de trabajo. Muchos están incluso trayéndose a trabajar en albañilería, otros acá hasta destripando pescado, otros barriendo las calles, a buena hora tienen amistad con los municipios, y eso no es así. No queremos que el pescador artesanal huya de lo único que sabe hacer, y con mucha pena lo hacen porque ese es su trabajo, como yo le dije a usted, de vida, y otros están, siquiera ellos han tenido trabajo, otros compañeros han tenido que simple y sencillamente quedarse en sus casas y sin hacer nada, viendo cómo se destruyen sus embarcaciones sin motores, porque ya nadie quiere comprar, nadie quiere invertir, porque saben que la inseguridad está a la vuelta de su casa. Entonces, eso es un tema preocupante, Mariana, porque imagínense que nuestros pescadores dejen de hacer su faena, que son las personas que aseguran la alimentación en el país, ¿no? Son los que nos ponen el pescado fresco en los mercados, y nosotros podemos darnos el lujo de comer pescado fresco. En otros países no se dan ese lujo. Entonces, sí es muy preocupante que nuestros pescadores dejen de hacer sus labores. Claro, eso debería más bien preocuparle a la autoridad a nivel nacional. Y ojalá yo tengo la plena convicción de que algo puedan hacer para garantizar la seguridad, y que nos dejemos la autoridad competente solamente de las persecuciones a los pequeños productores, sino que hagamos la verdadera inversión que necesita para garantizar la estabilidad socioeconómica
de nuestros productores grandes y pequeños, porque los grandes también son necesarios, pero cada quien en su lugar, como yo le dije, cada quien respetando el espacio que le corresponde. Y es por esa situación, Sandra, que yo agradezco mucho para por este medio poder también llamar a mis compañeros pescadores artesanales para que podamos todos estar normalizados, regularizados, siendo ejemplo para que la autoridad no tenga que decir, pero si los primeros que incumplen son ustedes. Hay que sancionarlos son ustedes. Entonces, si nosotros hemos cumplido y estamos cumpliendo con nuestra obligación, entonces será el único requerimiento que la autoridad también haga cumplir a todos aquellos, porque le comento, el que está mayor regularizado no es el pescador, es el que hace el ilícito, el delincuente, él es el que está mejor regularizado, tiene sus embarcaciones al día, tiene sus permisos, pero lastimosamente ellos no siguen con sus artes de pesca, denunciados hasta la saciedad. Entonces son cosas que sí la autoridad debe de manejar mejor sus estrategias, sentarse también con los dirigentes, con los pescadores mismos, para poder buscar alternativas que les garanticen su estabilidad laboral y por sí económica, porque si ellos tienen y trabajan tranquilos, van a producir más, a generar más y a pagar sus deudas y van a tener una tranquilidad en sus hogares. Mariana, le agradecemos mucho habernos acompañado el día de hoy. Estaremos muy atentos a cómo se desarrolla este tema de la solicitud de la reforma a la ley de acuacultura y pesca. También estaremos muy pendientes de cuáles son los siguientes pasos que va a dar el sector artesanal con respecto a este tema. Mariana, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Sandrita, gracias al programa Actores Productivos, justamente por ser esa voz de los que no tenemos voz. Y a buena hora estos medios digitales han ayudado mucho a que los problemas que nosotros hemos siempre denunciado ya no sean problemas entre 3 o 4 paredes, sino que sean problemas públicos de los cuales pues nosotros hemos visibilizado y los hemos visibilizado como dirigentes y como actores sociales. Gracias a ti, Mariana, a usted.